Buenas tardes, licenciado. Hoy como grupo vamos a realizar un análisis sobre el tema de casos fáciles y casos difíciles en la interpretación jurídica. Para empezar, mi nombre es Cristel Silvera y en este análisis considero que la interpretación jurídica no es solamente leer lo que dice una norma, sino más bien entenderla, darle sentido para poder aplicar las situaciones reales. Desde mi punto de vista, interpretar el derecho es tratar de relacionar lo que dice la ley con la realidad, porque muchas veces las normas no son totalmente claras o pueden tener diferentes características y interpretarse dependiendo de cada caso. En este sentido, los casos fáciles son aquellos en los que la norma es clara y no genera mayor duda al aplicarla. Es decir, los hechos se encajan directamente con lo que dice la ley y por eso la solución es bastante directa. Por ejemplo, si la ley establece que la mayoría de edad es a los 18 años y una persona tiene 20, no hay mucho que analizar, simplemente se aplica la norma. Aún así considero que sí existe interpretación, pero es mínima, porque no hay conflicto ni duda en su aplicación. Y con esto doy paso a mi compañero que va a continuar con los casos difíciles dentro de la interpretación jurídica. Muchas gracias. Gracias, Cristel, por tu intervención. Continuando, mi nombre es Andreina Quiñones y les puedo indicar que es fundamental entender el concepto de casos difíciles en la interpretación jurídica, ya que estos surgen cuando la disposición legal aplicable presentan lagunas normativas, o también conocidas como ambigüedades textuales, o significados inciertos, que impiden definir con precisión la solución al problema. En estas situaciones, la norma no es evidente y exige que los juristas y jueces construyan nuevas perspectivas a través de principios legales, valores éticos y de moral política también. Al compararlos con los casos fáciles, como mencionó la compañera Cristel, la diferencia es clara. En los casos fáciles o claros no existe ninguna dificultad significativa para ajustar la respuesta legal. Tanto las premisas normativas como los hechos están plenamente consolidados. Hay un consenso absoluto entre los expertos sobre qué ley aplicar y cómo interpretarla, por lo que no hace falta un análisis interpretativo profundo. En cambio, en el caso difícil, desafía la literalidad y obliga a recurrir a una labor creativa y argumentativa integral para llenar los vacíos textuales. Un ejemplo de caso fácil sería aplicar la sanción exacta que describe el Código Penal a un delito tipificado, sin atenuaciones ni contradicciones, mientras que un caso difícil ocurre cuando dos derechos fundamentales de igual jerarquía constitucional entran en conflicto, como el derecho a la intimidad frente a la libertad de información, donde la ley no es explícitamente indica cuál debe prevalecer y el juez debe ponderar el significado normativo en un contexto específico. Por ello, a partir de esto, considero que los casos difíciles demuestran que el derecho no es un sistema mecánico, sino un concepto interpretativo vivo. Y con esto doy paso a mi compañero José Luis. Muchas gracias, compañera. Estimado doctor, muy buenos días. Continuando con la exposición, debo indicar que, como ya han manifestado las compañeras, en los casos difíciles, son aquellos en los que la ley no ofrece una respuesta clara. Existen varias formas de interpretarla. Por eso es que ahora voy a explicarles un poco más resumido por qué la interpretación jurídica tiene un papel muy importante en este tipo de situaciones. Es importante recordar que el objetivo del derecho no es solamente hacer cumplir las normas, sino también garantizar la justicia y proteger los derechos de las personas. Por esta razón, la interpretación jurídica se convierte en una herramienta indispensable, especialmente cuando el juez se enfrenta a situaciones complejas, cuando no pueden resolver casos aplicando la ley de manera automática, ¿no? Sino que hay varios casos que se han venido dando de varios jueces de hoy en día que se escuchan las noticias, que la interpretan tal vez a su manera cuando hay estos casos difíciles. Es por eso que, en mi opinión, un buen juez debe conocer muy bien las leyes, pero también debe saber interpretarlas correctamente.
Esto no significa que pueda decidir según sus preferencias personales, como se viene dando hoy en día en varios casos, sino que debe basarse en una decisión de lo que manda la Constitución o lo que está claro en la Constitución, en los principios generales del derecho, en la jurisprudencia y en los argumentos jurídicos que justifiquen por qué una determinada interpretación es la más adecuada para resolver un caso. También debemos tener claro que la sociedad cambia constantemente, aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, nuevos problemas sociales que muchas veces no están previstos cuando se redactan las leyes. En este caso, los jueces solo aplicarán literalmente cada norma. Podría surgir decisiones que no respondan a la realidad actual o incluso afecten derechos fundamentales. Por eso la interpretación permite adaptar el derecho a las nuevas circunstancias, sin dejar el respaldar dentro del marco legal. Como un ejemplo claro que se viene dando hoy en día sería un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Imaginémonos que una persona publica en redes sociales información sobre otra persona y ésta considera que su reputación ha sido afectada. Ambas personas, ambos derechos están protegidos por la ley, claramente, pero pueden entrar en conflicto. En esta situación, el juez no puede simplemente leer un artículo y decidir a su vez. Debe analizar aspectos como el contenido de la publicación, si la información era verdadera, si existe interés público, cuál fue el daño causado y qué derecho debe tener mayor protección en este caso. Por todo esto, considero que la interpretación jurídica no busca cambiar la ley, sino comprender su verdadero sentido y aplicarla de manera más adecuada según las circunstancias de cada caso. Después de todo lo que hemos visto, no sé si es que yo tengo una pregunta para ver si es que alguien me puede responder. ¿Creen que un juez debería limitarse únicamente a aplicar la ley o tal como está escrita? ¿O también debe interpretarse su contenido para alcanzar una decisión más justa en los casos difíciles? Compañero, respondiendo a su pregunta, considero que un juez debe interpretar la ley cuando el caso lo requiere, porque cada situación tiene características diferentes y la finalidad del derecho es hacer justicia. Correcto, creo que nosotros como grupo lo hemos planteado, lo hemos visto en este video y lo tenemos claro. Y no nos queda más, estimado doctor, que llegar a una conclusión en la que podemos decir que existen diferencias importantes entre los casos fáciles y los casos difíciles. En los casos fáciles, la ley suele ofrecer una respuesta clara y el juez puede aplicarla de manera directa, que no podría interpretarla de otra manera. Pero en cambio, en los casos difíciles es necesario interpretar las normas, analizar los hechos y considerar los principios jurídicos para encontrar una solución más adecuada. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido nuestra exposición.